Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En estos días está sucediendo con los webinars lo que pasaba en el Madrid de los 80, que cuando uno no estaba en una conferencia es porque la estaba pronunciando. Así que, con más motivo, darles a todos las gracias por estar al otro lado de la pantalla. Hemos constatado que muchas empresas con las que tenemos contacto diario tienen muchas dudas a la hora de qué es lo que tienen que hacer con su comunicación. Ahora mismo, muchos responsables se están planteando un sinfín de preguntas sobre el presente y el futuro en cuanto a los mensajes que tienen que trasladar a sus públicos objetivos. Vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas a través de las intervenciones que van a tener lugar en esta mesa redonda virtual. En AGR Food Marketing tenemos excelentes compañeros de viaje en el camino del marketing y la comunicación. Tenemos el honor de contar como ponentes con representantes de empresas y entidades que hoy ejercen una labor clave para el presente y el futuro de nuestros alimentos y bebidas. Entre todos vamos a compartir con vosotros las herramientas y las reflexiones estratégicas desarrolladas para poder poner las bases del crecimiento y dar sentido y eficacia a las acciones tácticas, en consonancia a la situación actual que estamos viviendo. A lo largo de sus 35 años de historia, AGR Food Marketing ha ayudado a desarrollar el potencial del sector alimentario y ahora no va a ser menos. Así que vamos a dar paso ya a la primera de las 5 ponencias de hoy, esperando que todo salga bien. Os pedimos disculpas por adelantado si los duendes de la red nos juegan alguna mala pasada. Después de las intervenciones, abriremos un turno de preguntas para que los que estéis en casa nos podáis plantear vuestras dudas o comentarios. En cualquier momento podéis ir subiendo vuestras preguntas. Es importante, eso sí, que pongáis a quién van dirigidas. Escuchamos y vemos ya a Chiquinquira Canosa, responsable del área de distribución de GFK. En esta ponencia se hablará de las emociones que la población está desarrollando, cómo van cambiando a lo largo del confinamiento y, en consecuencia, la adaptación que hay que realizar en los mensajes de la comunicación. Buenos días, Chiquinquirá. Un placer, Ramón, poder saludarte y un placer también poder compartir con todas las personas que se han conectado a esta mesa redonda digital las píldoras informativas de GFK. Mi ponencia se va a centrar en los nuevos retos de comunicación que tienen las empresas a raíz de las transformaciones de las emociones de los consumidores. Bien, quería empezar a centrar las emociones porque hemos querido profundizar en cómo ha sido la reacción de la ciudadanía. Y lo que hemos podido constatar es que semana tras semana se ha ido incrementando el grado de preocupación hasta llegar a esta última semana donde se ha mantenido prácticamente al 100% de la población. Bien, ¿y cuál es nuestro estado emocional? Pues realmente a lo largo del día tenemos un cóctel de emociones y nosotros las hemos querido agrupar en un primer bloque donde están el gran número de emociones que las hemos llamado medias o contenidas, donde nos sentimos inseguros, nerviosos, confundidos e incluso tristes. Y luego tenemos los extremos. Tenemos aquellos que tienen la suerte de encontrarse tranquilos, pero luego tenemos aquellos que se encuentran enfadados, angustiados e incluso con pánico. Bien, pero ¿en dónde hemos trabajado para reducir estas preocupaciones? Pues sobre todo ha sido una transformación de nuestros hábitos de higiene y de las medidas de seguridad. Y esto ha afectado a todos los sectores y está afectando a todos los sectores por igual, pero me gustaría profundizar en el sector alimentario porque no nos debemos de olvidar que esta crisis sanitaria se inició con la ingesta de alimentos,
Por tanto, el concepto de seguridad alimentaria va a adquirir un gran protagonismo y, sobre todo, también va a abrirnos oportunidades al sector alimentario exportador. Otro tema que va a ser muy importante va a ser la seguridad de los envases. Ya antes de esta crisis, pues se había invertido para reducir los envases de plástico. Pues esta tendencia se va a incrementar mucho más porque actualmente ya el 69% de los consumidores afirman que prefieren comprar fruta y verdura a granel sin envases de plástico para evitar llevárselo a casa. La contaminación. Otro aspecto que va a ser muy importante va a ser la distancia social. La distancia social en toda la cadena del valor del sector agroalimentario, pero donde nos va a afectar más va a ser en la distribución, en los establecimientos, donde debido a la seguridad alimentaria, a la seguridad de los envases y a esta distancia social, pues va a haber una redistribución del espacio físico y, por tanto, aquí también pueden surgir nuevas oportunidades para las empresas. Por tanto, en una situación de crisis vamos a poder ver que vamos a encontrar con oportunidades de exportación y oportunidades en la situación de las marcas en el espacio físico. Bien, ¿y quién lo está haciendo? ¿Qué respuesta están teniendo y quién lo está haciendo mejor a la hora de ayudar a la sociedad española? Pues lo que vemos es que todos los días salimos a aplaudir al personal sanitario y, por supuesto, están ahí en primer lugar. Pero creo que es muy destacable la respuesta que da el sector alimentario, ya que se sitúa en las primeras 10 posiciones. Podemos ver en segundo lugar el personal en tiendas de producto alimentación, podemos ver en dos posiciones más abajo los distribuidores y vendedores de alimentación, 2 más abajo los productores de alimentación de productos frescos y en 10º lugar los fabricantes de alimentación envasada y bebida. Por tanto, estamos viendo el sector de alimentación muy por encima de otros sectores que también están muy implicados en esta crisis, como pueden ser los laboratorios farmacéuticos o las instituciones, tanto nacionales como internacionales, donde pues los echamos en falta su apoyo. Ahí está la Unión Europea, pues un nivel muy inferior a lo que esperábamos. Bien, ¿y cómo están siendo los mensajes de comunicación en esta primera fase? Pues están siendo de unidad, de adaptación, de superación, de responsabilidad social corporativa. Yo creo que hay un concepto muy importante en esta crisis, que es la unidad. Y yo creo que se ha producido porque no estamos viendo ningún sector que haya cometido ningún exceso y, por tanto, posibilita esta unión. Sé que hay muchos spots, pero quiero destacar dos porque transmiten este concepto de unidad de diferente forma, ¿no? En el primero, que es esto no tiene que parar, vemos que es una comunicación de toda la cadena del valor del sector agroalimentario. Y en el segundo, juntos es más fácil, aparecen empresas de todos los sectores. Yo creo que no falta ninguno. Y aparte de este sector, de este mensaje de unidad, también se transmite adaptación y superación y responsabilidad social corporativa, que creo que es fundamental en este momento. Bien, pero esta fase estamos a punto de superarla. ¿Y qué nos espera? Pues existe una gran unanimidad en la población, pues que tendremos una importante crisis global. Y esta crisis va a afectar pues principalmente a muchos autónomos y pequeños comercios y también a toda la población, porque un 44% ya dice que su situación laboral pues, va a ser perjudicada con esta crisis. ¿Y cómo va a responder el consumidor? Pues intentará reducir sus gastos, intentará ser
menos consumista y más organizado en sus hábitos de compra. Por tanto, nos encontramos que si ayer teníamos un consumidor que era empoderado e invencible, que nosotros en GFK le llamábamos el consumidor consciente, que podía influir en el resto de las personas e incluso en las marcas, interviniendo con sus opiniones, actualmente este consumidor prácticamente está en riesgo de parálisis. ¿Por qué? Porque el orden de sus prioridades ha dado totalmente un vuelco, lo que la vida, la salud se encuentran en primer lugar. Por tanto, su mundo se está transformando muy rápidamente. Pues a toda esta situación excepcional le sigue su estrés postraumático. Bien, ¿y qué papel juegan las marcas en este momento? Pues si decíamos que teníamos un consumidor consciente, nos estamos encontrando en esta crisis unas marcas conscientes, unas marcas unidas, unas marcas que están dando respuestas a la sociedad. De hecho, lo hemos visto, como las marcas se posicionan incluso por encima de las instituciones que esperábamos que estuvieran al frente. Pero bueno, estas marcas que son conscientes también tienen que adaptar sus contenidos de comunicación. Hemos visto esta pérdida de orientación del consumidor y toda la comunicación que teníamos preparada pues necesita una adaptación. Y en esta comunicación que tienen que hacer las marcas, ya hemos dicho que estamos finalizando la primera fase. Pues en esta segunda fase las marcas deben facilitar al consumidor el acceso a sus productos, a sus servicios. Bueno, ¿qué decir del sector agroalimentario? Hemos visto el gran esfuerzo que ha hecho y el consumidor accedemos a la distribución, pues que ha invertido también para que podamos sentirnos seguros. Pero esto está sucediendo en todos los sectores. En el sector de las telecomunicaciones, con gigas ilimitadas, en el sector financiero, que nos tienen que facilitar el acceso a las ayudas públicas, los restaurantes o los hoteles nos tienen que sentir seguros cuando vayamos a ellos y, por tanto, van a tener que invertir. Bien, por tanto, se inicia una segunda fase que va a ser mucho más prolongada que esta crisis sanitaria que hemos tenido. Es una crisis económica. ¿Y qué nos está pidiendo el consumidor? Pues que en este largo trayecto que viene, que no le dejemos solo, que le acompañemos en todo el trayecto. Hemos visto que hay un cambio de prioridades. Le tenemos que hablar de lo esencial, con verdad, con cercanía, con su lenguaje. Por tanto, junto a la comunicación de responsabilidad social corporativa, se tiene que insistir en el acceso a productos y servicios. Y para productos y servicios, por tanto, se tiene que reforzar la presencia de las marcas. El concepto de unidad tiene que existir, de una comunicación de corporaciones a un refuerzo de las marcas. Por supuesto que va a seguir habiendo spot donde se una la cadena de valor. Sobre todo, pues el canal Horeca, que está sufriendo tanto, va a necesitar del sector de la alimentación y las bebidas. Bueno, y cuando les preguntamos qué les gustaría que hicieran las marcas o a los retailers cuando esta situación se acabe, esta primera fase, desde luego el consumidor pues no, por así decir, no espera que le sorprendamos con nuevos productos novedosos. Lo que espera es que no se olviden de las dificultades que están teniendo, que hagan una política de precios responsables. Y para mí también es muy interesante ver que prácticamente el 50% lo que está pidiendo estas marcas que hemos ya llamado marcas conscientes, marcas responsables, un esfuerzo en el medio ambiente y la sociedad. Por tanto, este es el mensaje de los consumidores y espero pues que todas estas reflexiones que hemos llevado a cabo pues os sirvan en vuestro día a día, y quería pasar ya la conexión de nuevo con Ramón.
Muchas gracias, Chiqui, por tu intervención, que seguro ha arrojado una importante luz para los que nos acompañan hoy. Llega ahora el turno de Marta Muné, consultora de ShopperView, que es la plataforma de estudios de mercado de AECOC, donde analizan el comportamiento de compra y consumo del consumidor. En esta ponencia, Marta nos va a hablar de cómo están cambiando los hábitos de compra y consumo durante estos días de confinamiento, pero haciendo foco en identificar aquellos cambios de comportamiento que pueden tener una continuidad también en el medio y largo plazo. Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Ramón, en esta parte voy a hablar sobre cómo han cambiado los hábitos de compra y consumo durante estos días. Acabamos de ver cómo han cambiado las emociones y sentimientos de los ciudadanos y esto está claro que tiene un impacto en cómo nos comportamos, también en cómo compramos. Desde nuestra plataforma de estudios de ShopperView en AECOC hemos querido dar un poco de luz a esta situación y en los próximos minutos compartiré con vosotros algunas de las conclusiones de este primer informe que hemos realizado en colaboración con el Instituto de Investigación de 40dB. Es un estudio que vamos a repetir periódicamente para monitorizar estos cambios y ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones para adaptarse a la nueva realidad que está por venir. Como he dicho, queríamos dimensionar cómo han cambiado el comportamiento de compra y consumo durante este periodo de confinamiento, pero haciendo foco en cuáles de estos cambios pueden tener una mayor incidencia en un futuro inmediato. Vamos a empezar viendo los cambios en el comportamiento de compra y lo primero que observamos es que la mayoría de los consumidores durante estos días intentan comprar en un único establecimiento, con el fin de evitar ir de un lado para otro, con el fin de evitar de pasar demasiado tiempo en el acto de compra. De hecho, lo que vemos, llevamos tiempo viéndolo, que la proximidad es uno de los principales drivers de elección del establecimiento y vemos que durante estos días todavía más, ¿no? La gran mayoría de consumidores intenta ir a comprar a los establecimientos que tiene más cerca de su casa y algo más de la mitad seguirá acudiendo a estos establecimientos cercanos a su hogar. Y otra cosa que vemos también en hábitos de compra es que se compra con menor frecuencia. Se ha disminuido la frecuencia de compra. Un 45% nos dice que ahora sale a comprar con menos frecuencia. Lo que decía, ¿no? Al final lo que queremos es evitar el tiempo de exposición, el tiempo que pasamos en las tiendas, evitar los puntos de contagio. Consecuencia de esto, también vemos como 8 de cada 10 nos dicen que ahora planifican más la compra, pensando en bien lo que necesitan para intentar no olvidarse nada. Antes si nos olvidábamos algo, cuando íbamos a la compra, pues aprovechábamos saliendo del trabajo, volviendo a casa, de comprar las 4 cosas que nos habíamos olvidado. Ahora no, ahora queremos optimizar esas salidas que hacemos fuera de casa para ir a comprar y hacerlas de la forma más eficiente posible. Eso también nos lleva a observar cómo 4 de cada 10 nos dicen que acumula más productos en casa, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que acudimos al establecimiento más cercano a nuestro hogar, que salimos menos a comprar, pero que cuando salimos a comprar realizamos compras más grandes, por lo tanto el ticket medio también sabemos que está aumentando estos días. Pero aparte de las frecuencias de compra, vemos cambios también en la cesta de la compra, en la composición de la cesta de la compra. Durante estos días, especialmente en las primeras semanas, pero también se mantiene a lo largo de este periodo, es que compramos más productos básicos. Y eso también hace que se haya aumentado la compra de productos de marca de distribución, muy ligado a la preocupación con los precios. Si bien es verdad que en una primera fase, durante estos días, lo que prima es el abastecimiento, es el poder garantizar el surtido de los productos disponibles, una vez pase el confinamiento, el shopper lo que nos dice es que se fijará más en los precios y promociones. El factor precio cobrará mayor importancia, ¿no? Antes nos lo decía también Chiquinquirá, de que el impacto económico es una crisis sanitaria, pero al final todo hace pensar que derivará en una crisis económica que tendrá un importante impacto en la economía de los hogares. Por lo tanto, también hará que este consumidor se fije más en los precios y promociones una vez terminemos esta fase de confinamiento.
Y os quería hablar aquí de dos tendencias, ¿no? que llevamos tiempo traqueando, que llevamos tiempo observando. Una sería el factor saludable, la alimentación saludable. Esto vemos que ya no es solo una tendencia, sino que es un hábito instaurado en el día a día del consumidor, en la dieta del consumidor. Y durante estos días de confinamiento vemos cómo es un hábito que no se ha olvidado, al contrario, que se está reforzando. La mitad nos dicen que también durante estos días consumen incluso más productos saludables, que están incluyendo más productos saludables en su dieta. También vemos como 1 de cada 5 nos dicen que ahora le dan más importancia al poder comprar productos frescos, como carne, pescado, frutas o hortalizas, como parte de esta dieta saludable. Y que después del confinamiento esta preferencia por una alimentación saludable parece ser que saldrá reforzada también después de esta crisis, ¿no? Comprando productos de proximidad y comprando productos saludables. Ya digo que esto ya es una tendencia que se ha interiorizado en los hábitos de los consumidores españoles. Por contra, un hecho que vemos estos días y que afectará también a la cesta de la compra es el hecho de que cocinamos más en casa. 2 de cada 3 nos dicen que ahora dedican más tiempo a cocinar y a cocinar con esmero. Y este matiz es importante porque la cocina ya no es un puro trámite, es decir, tenemos que comer y tenemos que cocinarnos algo, sino que el cocinar ya se ha convertido en una actividad más que realizar dentro de casa y en una actividad muchas veces a compartir con el resto de la familia. Muchos hemos descubierto o redescubierto este gusto por la cocina, ¿no? Y esto tiene implicaciones en la cesta de la compra. Y es que realmente vemos como la mitad de los consumidores nos dicen que ahora compran menos platos preparados. El tema del ready to eat, del listo para comer, veíamos cómo era una tendencia antes de esta crisis, que estaban aumentando las compras en el lineal de platos preparados y durante estos días, por lo menos, tenemos que ver cómo evolucionará, pero durante estos días sí que vemos cómo ha decrecido esta categoría de productos. Y parece ser, por lo menos esto nos dicen los consumidores, de que seguiremos cocinando en casa. El 40% nos dice que cocinará más de lo que hacía antes de empezar esta crisis y la mitad nos dice que buscará productos que le permiten, que le ayuden a cocinar más en casa. Es decir, quizá podemos ver un trasvase desde los ready to eat, desde los platos listos, 100% listos para el consumo, hacia las ayudas culinarias, ¿no? Estos productos, esas categorías de producto que nos ayudan a seguir cocinando en casa, facilitándonos un poco el proceso, digamos. Por lo tanto, tenemos que seguir de cerca estos cambios de tendencia para ver en el corto medio plazo cómo van a evolucionar finalmente. Más cambios que vemos en la cesta de la compra. Consecuencia directa de la peculiaridad de esta situación, ¿no? Lo que vemos es que algunos consumidores durante estos días han cambiado de marcas o productos porque no los encontraban en su tienda habitual. Los primeros días lo veíamos, ¿no? La falta de surtido, la falta de stock en algunos establecimientos. Y también vemos como algunos de estos compradores nos dicen que una vez pase esta crisis, seguirán comprando estos productos nuevos que han probado durante estos días. Esto puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza, depende de en qué lado nos encontremos, ¿no? de la balanza. En definitiva, también esto puede conllevar en que el consumidor sea infiel. La mitad nos dicen que podrían ser infieles a sus tiendas habituales. Antes lo hemos dicho, de que la proximidad prima en cuanto a los drivers de elección, especialmente estos días, en que queremos evitar la exposición fuera de casa. Por lo tanto, vemos como la mitad nos dicen que podrían cambiar sus tiendas habituales. No quieren decir que dejen de comprar en las tiendas donde compraban antes, pero quizá al descubrir tiendas nuevas puedan disminuir la frecuencia de visita de sus tiendas habituales. Y 2 de cada 3 nos decían también que podían ser infieles a sus marcas habituales, ¿no? Por el hecho de que han probado productos nuevos que les han gustado y que podrían seguir comprándolos después. Antes hemos visto cómo las emociones afectaban al consumidor, pero también están cambiando los valores de este consumidor. Es un consumidor que se fijará más en el compromiso de las marcas que las marcas tengan con la sociedad. 48% nos dice, por ejemplo, que serán más críticos con las acciones de las empresas, o un 38% nos dicen que se fijarán más en las marcas comprometidas con la sociedad.
A ver, en definitiva, aquí lo que es primordial es que las empresas sean conscientes de la importancia de tomar la iniciativa, ser proactivas y adaptarse en la forma de comunicar con el consumidor. Esto sería todo por la parte del consumidor. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, comentario, nos lo podéis hacer llegar a través del chat y lo comentamos al final de la sesión. Y sin más, ya Ramón, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marta, por compartir con nosotros los avances que habéis pulsado desde AECOC. Seguro que a los que nos ven en casa les van a ser de mucha utilidad. Llega ya el momento de escuchar a José María Rubert, socio director general de Zenit BR, agencia de medios multinacional perteneciente a la primera red de agencias de medios del mundo. José María tratará de responder a la pregunta: ¿vale la pena anunciarse en plena crisis sanitaria cuando se amenaza, además de la salud, el bolsillo de las personas? Buenos días, José María. Pues buenos días, Ramón. Muchísimas gracias. La verdad es que suena muy bien tener buenos amigos al otro lado para que hablen de ti bien, al menos al principio de la intervención. Algunos de vosotros pues habréis leído esta mañana en El País un buen artículo que había y que se titulaba "Anunciar para no vender, cómo la publicidad se ha adaptado a un mundo paralizado", ¿no? Y bueno, pues ha sido muy sintomático que justo hoy El País publique una noticia pues muy relevante para lo que estamos contando hoy. Chiqui nos ha hablado de cómo han ido evolucionando las emociones y cómo hemos pasado de la preocupación inicial a la resignación actual, pasando por la solidaridad, la esperanza y en algunos momentos por el enfado, y cómo este cambio en los hábitos de consumo ha variado la cesta de la compra, que nos lo ha remarcado Mar. En este entorno, cuando vemos cómo la gente evoluciona en sus sentimientos y evoluciona en sus acciones, la pregunta que muchos de nuestros clientes, que todo el mercado se está haciendo es: ¿y ahora qué, no? ¿Cuál es el papel de la publicidad en estos momentos? ¿Es conveniente seguir haciendo e invirtiendo en publicidad cuando estamos en un momento en que la crisis está golpeando todos los bolsillos? Bajo nuestro humilde punto de vista, nosotros pensamos que sí, siendo muy conscientes y muy respetuosos con este momento de incertidumbre. Conscientes porque la incertidumbre, lógicamente, lo que hace es que las marcas actúen con un poco de precaución y respetuosos con aquel que decida no comunicar en este momento. Por nuestro lado, vamos a intentar daros algunos datos para ver si de ese modo arrojamos luz sobre la situación actual real, monitorizada a diario, sobre la evolución de los medios de comunicación. Nosotros entendemos que hay una doble oportunidad, ¿vale? Y la doble oportunidad viene, por un lado, porque hay un aumento sustancial de las audiencias en prácticamente todos los medios, y por el otro, porque siendo un momento de crisis, la presencia de otras marcas, muchas de ellas competidoras vuestras, no están en los medios, con lo cual la competencia en bloque, hay mucha menor ocupación, pues es menor, ¿no? Como efecto de este doble resorte, lo que está sucediendo al margen de ofertas comerciales puntuales de los medios es que hay una disminución clara en los costes de difusión de las campañas publicitarias, ¿no? Si analizamos qué está pasando en los medios, hay cosas que son obvias y que todos habréis leído a lo largo de este último mes y medio sobre cómo ha evolucionado la audiencia, y además responde a lo que todos estáis haciendo en casa. Se ha producido un aumento enorme de las audiencias. Estamos encerrados en casa y, lógicamente, lo que queremos es o informarnos o entretenernos, ¿no? Y eso pues provoca cambios muy sustanciales en los consumos de los medios. Uno de los que ha sido más sintomáticos ha sido la televisión, y dentro de la televisión os quiero diferenciar entre la televisión lineal y las OTTs, lo que son las plataformas de consumo básicamente de entretenimiento. En televisión lineal, por que os hagáis una idea, en los targets más atractivos
para algunas de las grandes marcas, sobre todo para alimentación, hemos llegado a tener consumos de 400 minutos diarios. Esto es una animalada. Prácticamente nunca se había visto en España. Pero lo más relevante ha sido que aquellas personas, aquellos targets que no veían la televisión, lo están haciendo. Ha habido una vuelta clara de los jóvenes al medio televisión como medio en el cual entretenerse e informarse. Por otro lado, como podéis ver en este gráfico, lo que son los consumos en televisión lineal y en streaming, pues aumentan unos el 30% y el otro es prácticamente un 90%. Esto es, bueno, pues nunca antes se había visto en España. Estamos además consumiendo vorazmente todo lo que es digital. Si veis en el gráfico de la izquierda, hemos multiplicado por 2 el acceso desde casa a Internet, y un gráfico muy relevante donde sale uno de los primeros datos singulares es que lo estamos haciendo desde todos los dispositivos, no solo desde el smartphone o la tablet o la televisión, sino quiero que os fijéis especialmente en cómo en la última semana los altavoces inteligentes están generando un consumo muchísimo mayor que en la semana anterior. Todo esto son tendencias que nosotros desde Zenit tenemos que observar para luego poder recomendar si utilizarlos o no. ¿Qué ocurre? Que después de 40 días en casa sabíamos que por fuerza se tenía que vender menos información en papel. Incluso los kioscos han llegado en algún momento a estar cerrados, algunos de ellos. En compensación, la prensa digital ha subido como medio de información de un modo brutal. La radio, por ejemplo, que empezó creciendo en torno... Hay datos entre el 10 y el 30%, yo creo que la media debe situarse en un 13%, se ha aplanado algo, hay un poquito menos de audiencia en radio, pero es sustancialmente mayor que lo anterior. Ahora bien, lo que ocurre es que la radio está considerado ahora mismo como el medio que mayor confianza nos está dando a la hora de informarnos. Y sin embargo, con toda esta subida del consumo, los tiempos de ocupación publicitaria que podéis ver en el gráfico de la derecha se están reduciendo, sin excepción, para todas las categorías y para todos los soportes. Os reseño con la flechita en rojo que podéis ver qué es lo que está ocurriendo con vuestro sector o el de la mayoría de los participantes en esta mesa. Señalaros que alimentación ha bajado el 30% de ocupación publicitario marzo contra marzo, un 30% menos. Y en presión publicitaria, que es la variable que lo mide son los GRPs, ha bajado casi la mitad, un 42%. Por tanto, desde el grupo, desde Zenit, pensamos que es la ocasión para las marcas que puedan y que quieran aprovechar un momento que es histórico. Es un momento de máxima exposición y de menor competencia en el bloque publicitario. Pero es que además lo va a ser especialmente en las semanas venideras, que ahí es donde queremos que os fijéis, cuando llegue el principio del final del periodo de confinamiento, ¿no? Todo este fenómeno se ha producido en todos los medios, pero hay una excepción que es la excepción del medio digital, donde las inversiones no se han reducido. Yo quiero señalaros 3 efectos. Por un lado, la publicidad institucional y energía. Todos hemos visto las campañas del gobierno o de las corporaciones locales y las campañas de los sectores energéticos eran típicos, pero en el último mes el que ha variado al alza su ocupación publicitaria, su cuota publicitaria, es precisamente el sector de alimentación y bebidas, un más 2,8% respecto a febrero. Esto es sintomático. Vamos a ver qué ocurre en el cierre del mes de abril. Por seguir avanzando, ¿qué otros datos puedo dar? Pues que no solo estamos ante un momento de oportunidad y un momento histórico en el que pues ha confluido una serie de factores que hace conveniente que pudiéramos estar, sino que además la importancia de anunciarse es grande. Aquí la fuente no somos nosotros, la fuente es Kantar, y Kantar nos avisa que estar sin comunicar puede significar un daño mucho mayor para la marca en el largo plazo que el ahorro que pueda suponer en el corto plazo, ¿vale? Según todos los informes de Kantar, con una marca
que habitualmente haya hecho comunicación y deje de comunicar durante los 6 meses a partir del inicio de la pandemia, podrá haber reducido un 40% su notoriedad publicitaria. Si este periodo se extiende a 8 meses, lo que puede provocar es una pérdida de lealtad y es hay consumidores que nos tienen a nuestras marcas como primera elección en el lineal o de las primeras. Si continúas 8 meses sin comunicar, esto se puede ver afectado gravemente. Y, por tanto, esto nos abre una ventana de tiempo, ¿no? Nos está diciendo aproximadamente qué tiempo tenemos para reaccionar y volver a hacer comunicación publicitaria. 2 apuntes finales que simplemente quiero dejar como muestras de cosas que han ocurrido desde hace muy poco tiempo. Y es la gran oportunidad que nos están dando los medios sociales. En los medios sociales hemos visto cómo desde marzo hay descensos tanto en los costes por mil, en los costes por clic y en los costes por visionado. Se producen en todos los soportes, en todas las herramientas, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, y se reducen en torno en algunos casos, en más del 50% de estos costes. Y otra peculiaridad que a mí me da, yo soy una persona tremendamente positiva, quiero imprimir de positivismo esta mesa virtual y os doy un dato. Estamos monitorizando cómo están evolucionando las bajadas de aplicaciones de podcast, ¿no? Con contenidos, y nos hemos dado cuenta de que están creciendo a doble dígito. Y dentro de este crecimiento a doble dígito hay algunas que destacan. Por supuesto, estamos bajando cosas que tienen que ver, contenidos que tienen que ver con política. También estamos bajando contenidos de historia, pero también estamos bajando contenidos de ciencia y de humanidades. En un país donde los máximos de audiencia televisiva se siguen produciendo en el programa Supervivientes de Telecinco, que ocurra esto en una herramienta digital bajándonos contenidos de ciencias y humanidades, quiere decir que quizás algo esté cambiando. Y por último, y para concluir, unas consideraciones finales a la pregunta de entonces, con la que está cayendo, ¿debemos de comunicar? Pues yo antes que nada quiero deciros que esto no es una guerra, esto es una crisis sanitaria. Y una crisis sanitaria que lo que ha provocado es una congelación de la sangre que tenemos en las venas, de la sangre que corre por la economía. No se han destruido infraestructuras y, por tanto, bajo nuestro punto de vista, y siempre, por supuesto, bien asesorados, comunicar respuesta sí. ¿Cuándo? Cuando la marca esté preparada, pero en una ventana de oportunidad de entre los 6 y los 8 meses para que la notoriedad y la lealtad no se vean castigadas. Y por último, ¿en qué soportes, no? Aquí, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, cuando hablamos de medios pagados, contar con las herramientas para monitorizar la evolución tanto de las emociones como de la evolución en la cesta de la compra, pero sobre todo poder aplicar datos precisos, herramientas, fuentes y tecnología que nos permitan ver por dónde van las tendencias. De este modo, controlar las emociones, la evolución de la cesta de la compra y qué está pasando con las personas y su consumo de los medios, podemos pasar a hablar de ¿y ahora cómo tenemos que comunicar? ¿Qué tipo de marketing es el que queremos hacer? Que estoy seguro que tanto María José como Mateo nos van a ayudar. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, José María, por este recorrido que nos has invitado a realizar por lo mejor que se puede hacer hoy en día a la hora de invertir en medios. Llega el momento de escuchar a María José Millán. Es consultora independiente de innovación y transformación digital, asesora de proyectos H2020 europeos y colaboradora de AGR Food Marketing. Hoy nos va a hablar de 5 vacunas o palancas digitales para convertir esta crisis en un espacio de oportunidad y crecimiento, pero sobre todo para pasar a la acción en un entorno tan incierto. Buenos días, María José. Vamos a ver si María José, un segundo, vamos a ver si María José recupera la apertura del micrófono. Estas son cosas del directo. No, un segundo, ya estoy, ¿verdad? Fenomenal. Ahora estás. Muchísimas gracias. Muy bien.
Perfecto, pues decía que buenos días a todos. Conocemos ahora un poco más el estado de ánimo de nuestros consumidores actuales y potenciales, que va a ir evolucionando, el cambio en los hábitos de consumo y de medios que tenemos que observar cómo bien nos transmiten muy de cerca. Algunas tendencias que podrían afianzarse tras el confinamiento, como el crecimiento de la compra online, pero sobre todo partimos de la incertidumbre más absoluta de cómo se van a desarrollar los acontecimientos y de cómo va a reaccionar el consumidor, y con estos mimbres tenemos que pasar a la acción. Así que cómo enfocamos nuestra comunicación en este entorno tan cambiante. Desde mi punto de vista, a las empresas se nos presentan básicamente dos caminos. Uno es el de la amnesia, donde intentaremos recuperar la normalidad desde el máximo respeto. Nuestra comunicación dirá que la vida sigue, no haremos mención de que hemos echado un vistazo a cómo sería el mundo si no tuviéramos un efecto tan devastador sobre él. Obviaremos que nos hemos sentido vulnerables de una manera nueva, sin distinción de condición social, y que sabemos que esto puede volver a pasar de un día para otro. Pero al fin y al cabo, lo que ha pasado ha sido terrible, pero no tiene que ver con nosotros, ni podemos hacer nada, es una cuestión de gobiernos, ¿no? O el de la consciencia, donde comunicaríamos aquí desde la empatía, desde la diferenciación, la aportación de valor. Obviamente, recuperar la normalidad y el consumo es una cuestión de responsabilidad social y todos lo vamos a ver así, pero muchos de nuestros clientes, como se ha comentado, han perdido el trabajo o han tenido miedo de perderlo, o alguno de sus seres queridos han visto cómo su forma de vida puede desaparecer sin previo aviso, y se ha instalado la idea de que algo debemos hacer, ¿no? Como personas, como gobiernos, como países. Un pequeño virus ha desnudado al emperador, que dice un amigo mío antropólogo, y ahora estamos desnudos ante una nueva situación y vamos a querer hacer las cosas que hacíamos siempre, que nos hacen humanos al fin y al cabo, pero quizá de otra manera, ¿no? Y las marcas no pueden ser ajenas a esto. El camino de la amnesia nos lleva, desde mi punto de vista, a la irrelevancia, y el de la consciencia a significar algo en la vida de las personas y, por tanto, a ser menos sustituibles, ¿no? Dirigir desde el propósito tiene más que nunca un sentido social y no solo económico, ¿no? Ha llegado el momento, esta crisis es una gran oportunidad para decir algo que merezca la pena entre tanto ruido, pero sobre todo es una oportunidad de hacer algo que merezca la pena y comunicarlo, ¿no? Yo quería compartir con vosotros un marco para enfocar la comunicación en tiempos de crisis sostenida, ¿no? Donde la emocionalidad y la empatía, que siempre están en el centro de las decisiones humanas, cobran mayor importancia si cabe. Un secreto de las empresas más rentables del mundo es su capacidad para conectar con las personas, no solo para venderles productos, ¿no? Estas son 5 máximas que he reunido para esta nueva etapa post-COVID, pero también son vacunas para que estemos más preparados en el futuro para crisis como esta, más conectados con nuestros clientes, más conscientes de nuestro lugar en el mundo como empresas, y que por tanto podamos comunicar desde nuestro particular punto de vista, no con mensajes intercambiables entre marcas o directamente prescindibles, que son lo que hemos estado viendo en muchas compañías durante estos días. La primera máxima que quería compartir con vosotros es: humaniza tu compañía, ¿no? A lo largo de la crisis todos hemos vivido la tensión entre nuestra necesidad de vender, ¿no? Y el respeto hacia lo que está pasando, y hemos tenido dudas de qué hacer, comunicar algo, no comunicar nada, cómo enfocar el tema, ¿no? Lo hemos navegado como hemos podido, retirando comunicaciones que parecían superficiales, algunas compañías utilizando los soportes para darles gracias a los sanitarios, manteniendo la comunicación low profile, ¿no? Enfocada a marca, o contribuyendo a crear productos que eran necesarios, como el caso de las empresas de alcoholes fabricando gel sanitario, ¿no? Y comunicando nuestro esfuerzo pues, con mayor o menor acierto. Es verdad que hemos caído en la saturación y que los mensajes más eficaces han sido aquellos que estaban alineados con los propósitos de marca y aquellos que no han confundido solidaridad con marketing, ¿no? Pero básicamente en esta etapa que parece que estamos finalizando, se trataba de ayudar como podíamos, de la manera menos oportunista posible y de una comunicación desde el respeto. Entramos, como se ha comentado, en una nueva etapa
y donde debemos hacer una comunicación menos evidente, ¿no? Y, como hemos visto, alineada con el estado emocional de nuestros clientes. Por lo tanto, es momento de las marcas humanas y convertir nuestras marcas en humanas y transmitir es ahora mismo lo más importante. Es necesario ajustar nuestro marketing y centrarnos en crear interacciones que sean auténticas. Ahora mismo tampoco sabemos lo que va a funcionar y lo que no, así que necesitamos estar atentos y leer los datos para actuar en consecuencia. Así, la primera vacuna digital que quería poner encima de la mesa es la de los datos y la personalización, ¿no? ¿Cómo hacemos para empatizar con miles de clientes y personalizar el mensaje, ¿no? Pues con tecnología. La tecnología nos permite ser casi como esa pequeña tienda que conoce el nombre y los gustos de todos sus clientes, ¿no? Para empatizar primero tenemos que conocer y, por lo tanto, la primera medida que hay que empezar a implementar es la de establecer un plan de escucha, ¿no? Y tomar decisiones de comunicación basadas en datos y no en la intuición. Escuchar es siempre una decisión estratégica, ¿no? Se puede hacer realidad utilizando diferentes tipos de herramientas, desde una sencilla monitorización de redes sociales a la contratación de estudios de mercado como los que hoy nos han presentado, o la implementación de herramientas pues como estas que tenéis ahora mismo en pantalla. A la izquierda tenéis el Customer Center de Nestlé, que está hecho con la herramienta Salesforce, donde ellos ya desde hace tiempo monitorizan todo lo que está, toda la conversación con sus clientes y la recopilan en forma de insights que después ayudan a toda la organización a tomar decisiones. Y a la derecha tenéis algo mucho más sencillo con una herramienta valenciana que es Zeus Smart Visual. Pero aquí lo importante es qué preguntas nos hacemos y cómo buscamos respuestas que estén basadas en los datos, ¿no? Y cómo nos preparamos para estar más conectados con nuestros clientes. Contar asimismo con herramientas como CRMs, hay CRMs gratuitos y herramientas de marketing automation para poder lanzar de una manera escalable y ágil comunicaciones personalizadas. El 63% de las comunicaciones que se han lanzado durante el COVID han sido más marketing, ¿no? No han tenido ninguna personalización y muy mala segmentación y, por lo tanto, han sido prácticamente inútiles. Nuestra meta como compañías debería ser, en la próxima crisis, conocer más a nuestros clientes y poder comunicarnos con ellos de manera más personalizada, ¿no? Con mayor conocimiento sobre sus necesidades y sobre sus estados emocionales. O sea, humanizar la marca utilizando la tecnología para poder hacerlo, los datos y los insights. La segunda palanca que nos enseña esta crisis es que necesitamos aprender a enfocarnos en lo importante y no en lo urgente, ¿no? El sector de la alimentación es un sector maduro y nos está costando crecer, ¿no? Las grandes compañías, según Nielsen, las grandes compañías de alimentación son responsables del 60% de las ventas, pero solo del 2% del crecimiento, ¿no? Y la falta de agilidad ha sido identificada como una de las causas. De ahí que estén de moda las metodologías ágiles, tanto en producción como en marketing, ventas y en creación de producto. Es el momento de poner en marcha un modelo operativo ágil, que sobre todo en ventas, marketing y producto, para que trabajemos juntos y sobre todo para poder incorporar el punto de vista del cliente en el corazón de nuestra empresa. Por lo tanto, mi segunda vacuna sería adoptar la agilidad, ¿no? Muchos de vosotros ya utilizáis metodologías ágiles en los entornos de producción, donde sois mucho más pioneros. Es hora de llevarlos a la comunicación, al marketing y también al desarrollo de producto, porque en momentos de crisis hay que asegurarse de la asignación eficiente de recursos y de la agilidad en la reacción, ¿no? Es el momento de empezar a experimentar con equipos crossfuncionales que estén orientados a objetivos, de quizá ensayar un piloto ágil para dar una respuesta innovadora a la situación en la que estamos y, sobre todo, de empoderar un poco a nuestros equipos para aportar valor. Un ejemplo que no es de alimentación, pero que tenemos muy cerca, es la de la startup Mr. Jeff, que con metodologías ágiles como estas que os estoy enseñando aquí a la derecha, han conseguido multiplicarse por 10 en plena crisis, ¿no? El tercer punto, o nuestra tercera recomendación, es actuar desde el propósito, ¿no? Las marcas en este momento de crisis tenemos la oportunidad de pensar en lo que somos
y lo que aportamos a la sociedad y bueno, comunicar desde nuestro particular punto de vista, ¿no? Estos días de saturación y de repetición de lugares comunes pues han tenido especial éxito aquellas iniciativas en las que eran coherentes con el propósito de la compañía. Entonces, debemos intentar saber qué lugar ocupamos en el mundo y qué propósito tenemos, ¿no? Para que en la siguiente crisis o incluso en esta comuniquemos sin lugares comunes y desde nuestro territorio, ¿no? Que sea solo nuestro. Entonces, bueno, por supuesto tenemos que seguir viviendo y comprando, pero tenemos que pensar que los consumidores eligen por afinidades y por querencias, además de por criterios racionales, y todo el mundo tiene una idea de nosotros. Es el momento de utilizar esta palanca de controlar qué es lo que proyectamos, ¿no? Por lo tanto, la siguiente vacuna para mí es la marca, el propósito y lo que es el cuidado de los intangibles, ¿no? Os dejo aquí a la izquierda uno de mis libros de referencia de una consultora americana, que es Denise Lyon, que ya habla de las marcas creadas de dentro hacia afuera, donde se alinea el propósito interno y la proyección externa. Ella asesora a muchas de las compañías que todos admiramos a nivel de alimentación, sobre todo americanas, pero empieza a asesorar a algunas europeas. Y a la derecha tenéis un brand center de gestión multicultural y multinacional de marcas para, bueno, este propósito que pensemos después lo tenemos que llevar hasta la última experiencia que un cliente percibe de nosotros, ¿no? Hasta la última interacción con un packaging, con una persona nuestra de ventas o con una web o con un post que lee en nuestros canales digitales. Bueno, la cuarta palanca que os quería proponer es la de la aportación de valor, ¿no? Toda crisis es también una oportunidad para la innovación y las compañías que brillan o que crecen o que no se hunden en entornos de incertidumbre son aquellas que son capaces de innovar de manera efectiva. Es cierto que quizá no es el momento para la creación de nuevos productos deprisa y corriendo, pero sí de incorporar la innovación en nuestros procesos de creación de productos y en nuestro modelo de negocio, y como una de las mejores vacunas que uno puede tener ante la incertidumbre y ante un poco las crisis presentes o futuras, ¿no? De ahí que las grandes empresas estén siempre experimentando con nuevos modelos de innovación que aúnen ideas externas e internas para mejorar su competitividad. Esta cuarta vacuna la quería centrar en la innovación abierta, que permite a las empresas identificar oportunidades que no emergerían en el entorno corporativo, ¿no? No podemos confiar en que las buenas ideas se crearán solo de manera interna. De hecho, sabemos que no es así. Las empresas somos buenas en innovación continua. Esto es en hacer cada vez mejor lo que ya hacemos, ¿no? Pero tenemos resultados muy pobres en innovación disruptiva, porque nuestros procesos están pensados precisamente para casi escupir la innovación, ¿no? Para apoyar aquello que es muy rentable y para sacar de los procesos aquello que no es rentable, que es la propia definición de la innovación. Aquí os he puesto un par de ejemplos. Por ejemplo, Heineken lleva años ensayando con modelos de innovación abierta. Esto es una plataforma abierta al público donde cualquiera, desde sus fans hasta startups o proveedores, pueden responder a retos que ellos lanzan, y esos retos después se trabajan y algunos terminan en productos. El producto que veis arriba es lo que ellos han llamado la primera Nespresso de cerveza, y fue creada en un proyecto de innovación abierta con sus propios consumidores. Y aparte de que ya era un éxito antes del COVID, pues ahora que se ha abierto este nuevo nicho de mercado, que es como los que ellos llaman casual dining, que es como estas reuniones de personas que no son de mucha gente, eso es un grupo de amigos, y donde este producto encaja perfectamente, ¿no? Aquí a la izquierda os recomiendo un libro que se llama Dilema del innovador, que habla precisamente de esto y cómo introducir en entornos corporativos modelos de innovación que
que vayan de la mano de los funnels tradicionales de creación de productos para intentar ser disruptivos, porque si no somos disruptivos, las startups nos van a ser disruptivas por nosotros e incluso nos pueden sacar de partes del mercado, ¿no? La colaboración y compra con startups también es otra de las herramientas de innovación abierta que se están utilizando mucho en el sector de la alimentación. Por último, bueno, simplemente deciros que el mejor momento para transformar nuestras compañías fue antes de la crisis y el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Ahora es cuando tenemos que empezar a trabajar nuestra misión, introducir al consumidor dentro de nuestra cadena de valor, implementar sistemas de recopilación de datos y de escucha activa para tomar decisiones basadas en datos, implementar procesos ágiles y digitales que nos permitan reaccionar a tiempo en un entorno de mucha incertidumbre, que se puedan trabajar equipos crossfuncionales mezclando departamentos y sobre todo de la coinnovación y de la co-creación, ¿no? Esto de una manera muy organizada y por partes. Y bueno, para terminar, lanzaros un mensaje muy sencillo que viene un poco de las empresas tecnológicas, que son estas que todos admiramos, que están creciendo ahora y que nos sorprenden con crecimientos brutales. Y es que cuanto más valor creas, más valor retienes. Entonces, tiene muchísimo sentido económico crear valor porque después este valor se recupera, ¿no? Entonces, es el momento de decir a los accionistas y a los empresarios que si queremos seguir ganando dinero, es momento de mirar un poco a la sociedad y responder a qué aportamos al conjunto como creaciones humanas y, por tanto, como entidades con capacidad de transformación. Bueno, muchas gracias. Espero que las 5 palancas o vacunas digitales que se pueden aplicar a nivel muy complejo, a nivel muy sencillo, os sirvan para prepararos y para reaccionar. Y bueno, doy paso a Ramón y cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición en el chat y en las preguntas de después. Muchas gracias, María José, por tu exposición sobre las vacunas, aunque es una pena que de momento solo tengamos vacunas digitales, a ver si llegan pronto las otras de verdad. Y terminamos el turno de intervenciones con Mateo Blay, presidente de AGR Food Marketing, que va a hablarnos sobre una manera diferente de dirigirse a nuestros consumidores con el marketing de transformación social. Buenos días, Mateo. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Me voy a permitir tutearos como si estuviéramos en casa. Y bueno, también me voy a permitir hablar de filosofía y marketing. Después de ver y oír tantos datos interesantes, necesito hablar un poquito de filosofía para al final de la ponencia hablaros de una nueva manera de comunicar, de dirigirse las empresas a sus consumidores. Y para ello me voy a hacer una pregunta y es, ¿esta pandemia ha sido solo mala suerte? ¿Ha sido como si fuera un terremoto que trae mucha devastación y que no podíamos haber hecho nada contra ello? ¿O las empresas y las personas tenemos parte de responsabilidad? Porque si ha sido así, si es así, tendremos que ver qué tenemos las empresas que cambiar en nuestras estrategias de medio y largo plazo y las personas en nuestro día a día, en nuestra vida. Y me sorprendió oír a un científico del CSIC, creo que se llama Fernando Valladares, que en parte esta zoonosis se ha podido producir porque ha disminuido muchísimo en los últimos 20 años la biodiversidad, la cual estaba haciendo de barrera a la llegada del virus a los seres humanos por dilución de la carga vírica. Y esto comenta que también se ha podido producir porque la pobreza en muchos lugares del mundo está haciendo que las personas pues tengan que comer o vender lo que sea para buscarse la vida. Entonces, nos tenemos que preguntar si yo creo que sí es así, a nivel individual, ¿qué hacemos para evitar esa pobreza? ¿Por qué hacemos tan poco? Esa pobreza genera mucho sufrimiento y muchas enfermedades que luego vemos que se desplazan y que estamos todos interconectados. Y mi opinión es que hacemos tan poco por evitar esta desigualdad y esta pobreza porque estamos tan ocupados con nuestras cosas, con el día a día,
con nuestros problemas, nuestro trabajo, nuestras deudas, nuestros hijos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, que no tenemos tiempo prácticamente de mirar al otro. Y eso también ha causado que nos desconectemos de nuestro corazón. Ya no vemos al otro. Estamos muy lejos de ser el buen samaritano y lo que hacemos es pasar de largo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza? ¿Y por qué? Pues algo parecido. Estamos destruyendo nuestro planeta y también hacemos poco por evitarlo. ¿Por qué? En este caso, mi opinión es por inconsciencia. Porque no somos conscientes de lo que el excesivo consumo de nuestros días individual está acarreando en el medio ambiente. Simplemente hacemos lo que vemos. Yo me lo explico a mí mismo. Si ganamos más, nos gastamos más. Compramos de forma casi impulsiva. Llega el verano, los hijos quieren ir de excursión, quieren ir a la playa. ¿Por qué no nos compramos un apartamento en la playa? Porque siempre estamos ahí. Y esta forma impulsiva de consumir tiene consecuencias medioambientales gravísimas. Y además la sociedad no nos está ayudando a descubrir que se puede ser feliz con menos. Y menos nos está ayudando a descubrir que hay cosas muy sencillas que encima cuestan poco de dinero que nos pueden hacer muy felices. Un paseo por la playa, una siesta, hacer el amor, leer un libro, estar con un amigo, charlar. Entonces, hasta aquí yo creo que todo esto lo sabemos, pero lo que no sabemos es cómo cambiar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Tenemos alternativa? Yo creo que sí. Yo creo que la alternativa, y es mi opinión, para cambiar todo esto es parar a nivel individual. Luego veremos a nivel de empresa. Es parar. Justamente lo que estamos haciendo ahora. Parar un poco y dedicar más tiempo ¿a qué? A cuidar nuestro cuerpo y alimentar nuestro espíritu. Sí, nuestro espíritu. Suena raro hablar de marketing y de espíritu, pero yo creo que lo tenemos muy olvidado. Y me gusta la frase, no sé de quién es, de que sí, en el futuro los seres humanos serán espirituales o no serán. Yo creo que tiene mucha razón. Y considero que este confinamiento va a dar un paso, vamos a dar todos un paso importante en este sentido. Por lo tanto, la clave para mí es que cuando acabe todo esto, incluso cuando salgamos de casa, que en el día a día tengamos tiempo para el descanso, la reflexión, el contacto con la naturaleza, para la filosofía o la meditación, para el silencio, para nuestro día a día. Estoy seguro que esa es la clave. Si hacemos esto, dejaremos de sentir, yo por lo menos he sentido, un vacío y un anhelo interior que da lugar a una necesidad de ayudar al otro y de solucionar miles de problemas de la humanidad. La pobreza, los sin techo, los incendios, la soledad de algunos ancianos, la contaminación de los mares, los desplazados. Y lo digo por experiencia. De forma que casi los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU serán nuestros objetivos. Y a nivel empresarial. A nivel empresarial yo creo que todavía demasiadas empresas, y es verdad que cada vez menos, su único objetivo es maximizar los beneficios para aumentar el valor a sus accionistas. ¿Qué creo yo que debería de pasar? Pues primero que la transformación, para que estas empresas se transformen y cambien su propósito empresarial, la transformación tiene que empezar a nivel de las personas y sobre todo en la propiedad y en los directivos. Si esto se produce, cambiará el propósito de la compañía y pasará a ser un propósito donde se centrará en mejorar la sociedad y todos sus grupos de interés y el beneficio será resultante. Hoy, en cambio, la doctrina dominante todavía es la doctrina de Friedman, que dice que el único propósito de una sociedad es aumentar sus beneficios. The Economist, una revista nada anticapitalista, hablando de la codicia y malas prácticas que se producen cuando el único objetivo de una empresa es ganar más, dice que estas malas prácticas son la enfermedad del capitalismo. Y los conservadores británicos hablan de salvar al capitalismo de los capitalistas. Y así de paso que no vengan los comunistas y nos quieran salvar. Deloitte
dice que los millennials, que representan hoy en día el 35% de la fuerza laboral, declaran que en un 63% que quieren trabajar en empresas cuyo propósito sea mejorar la sociedad y no solo generar rentabilidad. Considero que si las empresas dan un cambio en este aspecto, el mundo puede cambiar, mucho más de lo que lo pueden hacer los políticos. Larry Fink, que es presidente de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, dice que el propósito empresarial es la fuerza que impulsa a la empresa y que la rentabilidad es la consecuencia. O sea, que tenemos ahí mucho trabajo que hacer. Entonces, como conclusión, yo no sé, de esta primera parte, yo no sé si cambiando a nivel personal y empresarial en esta dirección se puede evitar otra pandemia, pero seguro que mejorará el mundo. Y una de las consecuencias de esta reflexión, por eso decía que iba a hablar de filosofía y de marketing, se ve cuando me hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si unimos a todas las personas que quieren hablar, que quieren pasar a la acción y solucionar problemas, con las empresas que quieren con su actividad contribuir a hacer una sociedad mejor? Por lo que ocurre, pueden ocurrir muchas cosas, pero una que he visto yo es que nace lo que hace unos años ya llamé marketing de transformación social, que defino como es el marketing que surge directamente del propósito empresarial y busca un impacto positivo en la sociedad, proponiendo a diferentes colectivos pasar a la acción, creando una comunidad de transformación social. Voy a poner un ejemplo antes de seguir. Hace años, ANECOP, una cooperativa de segundo grado, uno de los líderes mundiales en exportación de fruta y hortaliza, nos pidió lanzar la marca de una sandía suya, Bouquet, hacer una campaña publicitaria. Y en vez de ello, le propusimos desarrollamos un proyecto de marketing de transformación social. Analizamos en profundidad su propósito, misión, valores, todos los grupos de interés, el marketing que estaban haciendo, su competencia, el mercado. Y hicimos lo siguiente. Como vimos que parte de su propósito era proporcionar una alimentación saludable a la población, vimos qué ocurre si en ese empeño pues todavía no lo han conseguido, qué problema se crea, porque el marketing de transformación social se trata de solucionar problemas. Entonces, ¿cuál sería el problema alineado con este propósito? Entonces vimos que uno podía ser, y era, y lo es, la obesidad infantil. Vale, ya teníamos los dos puntos del marketing de transformación social, el propósito y el problema social que quiero eliminar, que hay una coherencia, un puente entre ellos. Vale, ahora tenemos que buscar un grupo de personas que voluntariamente quieran colaborar con la marca y con la empresa a transformar ese problema. Entonces, teníamos claro que los padres no les importa la marca de la fruta que coman sus hijos. Lo que les importa es que se la coman. ¿Por qué no los ayudamos? ¿Por qué no ayudamos a que los niños no tengan que luchar tanto con sus hijos para comer fruta? Y entonces vino, ya teníamos el grupo transformador. Los padres, justamente los padres. Ahora faltaba un cuarto punto, la idea. Entonces les dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una especie de juego, de concurso, que lanzamos a nivel nacional, donde pedíamos que grabaran en sus casas ideas divertidas y creativas que se les había ocurrido en la familia para que los niños pequeños comieran fruta. Y empezaron a enviarnos vídeos súper divertidos, creativos, simpáticos. Elegimos a los mejores y lo que hicimos fue hacer una gran campaña en YouTube por toda España y les dijimos a las familias, lo vamos a hacer y así nos ayudáis a que este problema de la obesidad infantil sea poco a poco resuelto entre todos. Por supuesto estuvieron de acuerdo y tuvieron mucha más motivación que era el premio de un concurso. Vimos que ahí ya empezamos a darnos cuenta que el ser humano es mucho más que el interés. Y decir, sí, queremos ayudar, nos pasaron unos vídeos estupendos, lanzamos esa campaña por toda España. Y ahora en estos momentos, pues si a alguien le interesa, estamos pensando en hacer las primeras Olimpiadas mundiales en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene contra la obesidad infantil. Entonces, aquí está un poco la imagen de cómo empezaba todo esto. A esto le llamamos el método Bouquet, que era la marca. La marca, aquí ahora veréis el lugar que ocupa.
Y era un poco la imagen de la campaña con la que hicimos todo esto. Si os fijáis, hay un propósito empresarial que está relacionado con el problema social. Se crea un grupo transformador, se localiza un grupo transformador y con creatividad se desarrolla una acción. Estos son un poco los cuatro componentes del marketing de transformación social. Las características son pues, que es un marketing centrado en valores, en el que no se consideran a las personas meros consumidores, sino seres humanos integrales, con sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, seres humanos como tú, como yo, que nos preocupa lo que pasa en la sociedad y a los demás, incluso sufrimos por ello, y que por eso estamos dispuestos a pasar a la acción si alguna empresa o marca nos lo pide y así, junto con otros, transformar los problemas de la sociedad. Se pueden diseñar proyectos de marketing de transformación social con los grupos de interés de una compañía gracias a Internet. Eso es muy importante. Y crear una gran comunidad o red de transformación social. Yo a mis hijos, que tengo algunos pequeños todavía, me preguntaban, papá, ¿qué es el espíritu? Y yo, ay, ¿cómo lo explico yo? ¿Qué es el espíritu? Fíjate tú. Entonces le digo, oye, ¿por qué te duele que se quema? ¿Por qué te pones triste cuando ves quemar un bosque? O cuando ves a un niño sirio que se ahoga. O cuando matan una foca pequeñita. ¿Por qué? Si tú no eres ese niño, ni la foca, ni el bosque. Dice, porque hay algo, yo lo mismo les digo, hay algo que nos une a todo y a todos, y eso se llama el espíritu. Pues bien, hoy en día, esa unión, que yo creo que se da a nivel de nuestra humanidad, se le suma a otra unión, que es la que ha creado Internet. Hoy en día es la primera vez en la historia que estamos doblemente unidos, y eso crea mucho potencial. Una de las cosas que yo veo que se puede hacer con ello es este tipo de marketing. Luego, otro punto característico es que este marketing va más allá de la responsabilidad social, de la filantropía o el marketing con causa. Pues es necesario contar con la colaboración activa de los ciudadanos. Ya veremos de quién, pero tienen que colaborar. Entonces, la marca transformadora, la marca, pasa a un segundo plano, muy inteligentemente, y se convierte en un lugar común que permite a mis consumidores hacer un viaje de transformación social. Entonces, ¿por qué las compañías deberían de contar siempre, junto con el resto de marcas? Yo no digo que esto sea la solución o la alternativa, sino un complemento. Debería de estar ahí ya en todas las compañías, grandes o pequeñas, siempre, todos los años. ¿Por qué? Porque si el propósito de la compañía es impactar positivamente en la sociedad con su propósito, hay seguro muchos problemas sociales que resolver vinculados a dicho propósito. Lo que pasa es que hay que saberlos ver y hacer este trabajo. Porque el 92% de los consumidores, esto es muy conocido, lo averiguó Abbas Media, no le importaría que desapareciera el 77% de las marcas. Y además yo creo que estamos todos un poco cansados de los mensajes publicitarios tradicionales y habituales. Y luego porque el ciudadano a pie a veces tiene muy difícil ayudar a solucionar ciertos problemas, más allá de apuntarse en una ONG, que está muy bien. Si no se puede sumar a una iniciativa de una empresa o una marca de marketing de transformación social. Crea una ventana de posibilidad, es como que activa un potencial dormido que hay miles y miles de personas que queremos y no sabemos cómo, no podemos. Y ahí hay un potencial impresionante. Entonces, ¿cómo recomiendo yo a una empresa abordar un proyecto de marketing social? Pues primero hay que elegir el ámbito de actuación o problemática, partiendo del propósito de la empresa, ver el impacto que puede tener en el negocio de la empresa, analizar el posible impacto social, luego elegir al grupo transformador y colaboradores, clientes, ONG, medios de comunicación, segmentos específicos. Tercero, proponer la idea o acción transformadora. Ahí es la nueva creatividad, es un nuevo reto para los creativos. Nos enfrentamos a un reto importante. ¿Es posible realizarlo técnicamente? ¿Es viable financieramente? ¿O es una alucinada? Y cuarto, comunicar y hacer partícipe y conversar con todos mis públicos durante la acción. Muy importante. Y nada, espero que haya sido una aportación para todos vosotros. Y si tenéis alguna duda o queréis ver más ejemplos en las preguntas, tengo preparados 4 o 5 ejemplos. Muy simpático, no sé cómo voy de tiempo. Tengo aquí el técnico que dice que ya estoy bien. Entonces, sí que me gustaría, por si a alguien le ha interesado este tema y quiere conocer más ejemplos y más casos, pues se los podría comentar. Muchas gracias.
Gracias, Ramón. Muchas gracias, Mateo. Ahora más que nunca debemos comunicar a través de la empatía y trabajar juntos acciones solidarias para estos momentos de crisis. Abrimos ya el turno de preguntas con una que nos plantean para ti, Mateo, y el usuario Daniel quiere saber cuándo se debe aplicar el marketing de transformación social. Vale, pues justamente cuando yo pensé en este marketing no había ninguna crisis y el riesgo es pensar que sirve para los momentos de crisis. Creo que tenemos que pensar en que de aquí 2 años hasta de aquí 20 o 30 más, o sea, en el medio y largo plazo, ¿qué vamos a cambiar? Y yo veo que el marketing de transformación social lo tenemos que plantear para de aquí al futuro, no para un momento acotado de esta crisis. Por supuesto que podemos trabajar ideas en esta crisis. De hecho, desarrollamos para Fontestat una propuesta en la anterior crisis que se llama Vitamina S, que se debía que en los bancos de alimentos no podían recibir fruta fresca porque no tenían neveras y entonces lo que hicimos fue hablar con todos los fruteros de Madrid, que prácticamente todos dijeron que sí, dejarles unos contenedores para que las mujeres voluntariamente dejaran una pieza de fruta que diariamente se pasaba y se llevaba a los bancos de alimentos. Esto ellos todavía no lo saben, pero mañana o pasado quiero contactar con las personas de 5 al día y ver si se puede hacer con todo el sector de frutas de España porque tienen el mismo problema. Muchas gracias, Mateo, por tu respuesta. La siguiente pregunta está dirigida a Marta Muné. Luis nos pregunta, ¿qué ocurre con la compra online? ¿Qué cambios estamos viendo estos días por parte del consumidor y qué impacto tendrá en un futuro? Marta, te dejamos el micrófono y os pedimos brevedad en las respuestas porque tenemos muchas en cola. Sí, gracias, Ramón. Intentaré ser breve en la respuesta. A ver, es cierto que en la presentación de hoy no hemos visto datos sobre la compra online. Quería también optimizar el tiempo del que disponíamos, pero si bien es cierto que esta crisis, las características de esta crisis, como son la reducción de la movilidad, el confinamiento en casa o extremar las medidas de higiene en los puntos de venta físicos, ha propiciado el auge del canal online. Hay que pensar, de todas formas, que el peso del online sobre este tipo de artículos de gran consumo, me refiero a artículos de alimentación, bebidas, higiene, cuidado personal, estaba por debajo del 2% antes de esta crisis y que de un día para otro se ha disparado hasta el punto de que algunos de nuestros socios, algunos de los socios de ICOC nos dijeron que actualmente están haciendo ya el 25% de las ventas por este canal. Además, también sabemos del estudio del barómetro que hemos realizado, de que 1 de cada 5 hogares, más o menos, han empezado durante estos días a comprar por primera vez productos de gran consumo en este canal. Y creo que recordar que entre un 15 o un 17% también nos decían de los hogares que comprarían más por Internet una vez esta crisis terminara, una vez terminara el confinamiento. A ver, estos datos nos parecen muy relevantes para entender o para entrever cómo puede seguir evolucionando este canal. Puede que esta crisis nos sirva, marque un antes y un después y nos sirva para ver el despegue de este canal en España. El mercado español es un mercado que si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, estamos todavía en porcentajes muy bajos en cuanto a penetración del canal online en gran consumo, ¿no? Pero esta crisis se puede ver también como una oportunidad de crecimiento en este canal. Y si antes la situación del e-commerce, de la omnicanalidad, tenían ya un carácter estratégico, convirtiéndose en una ventaja competitiva diferenciadora para muchas marcas, durante esta crisis creo que ha aumentado notablemente su papel estratégico. En definitiva, no sé, yo diría que esta situación está siendo un motor de cambio para muchas compañías
llevándolas a pisar el acelerador digital en sus compañías, ¿no? que a muchas buena falta les hacía. Por lo tanto, estos son unos cambios que tendremos que seguir de cerca para ver qué impacto pueden tener en el medio plazo, ¿no? También en la industria, en el sector. No sé, espero haber contestado a la pregunta, Ramón. Claro que sí. Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. La tercera pregunta es para Chiqui y nos la plantea Pilar. Nos pregunta que si cuando señalan políticas de precios responsables, ¿a qué se refieren? Chiqui, te escuchamos. Bien, pues estamos en una crisis y cualquier crisis lleva intrínseco la palabra sufrimiento. Sufrimiento individual de las personas. Ya nuestros millennials se enfrentan a su segunda crisis. Los que tenemos más de 50 años vamos por la tercera. ¿Y qué decir de nuestros mayores? Por tanto, un sufrimiento individual, pero también un sufrimiento de las empresas. Ya hemos visto que va a afectar principalmente a pequeños empresarios y autónomos, pero si nos vamos a la crisis del 2008, importantes empresas desaparecieron. Y, por tanto, la población no es ajena a este sufrimiento individual y de las empresas. Antes de esta crisis veíamos al sector alimentario primario, pues manifestaciones como el margen que les quedaba de sus productos. Y esto somos conscientes, el consumidor. Por tanto, cuando estamos hablando de precio, estamos pensando en medidas para minorar el sufrimiento del individuo, pero también para la continuidad de las empresas. Por tanto, el esfuerzo en los precios tiene que tener en cuenta estos dos sufrimientos, el individual y el sufrimiento de las empresas, que tienen que tener una continuidad en el tiempo. Estas son las reflexiones sobre hasta dónde se puede llegar en precios. Muchas gracias, Chiqui. Nuestra cuarta pregunta han querido que la responda José María Rubert. Emilio nos pregunta, ¿qué oportunidades veis en el corto plazo para invertir y en el largo plazo? José María, cuéntanos. Buenos días, Ramón. Pues vamos a ver, algo hemos indicado en la presentación, ¿no? Pero por lo que tenemos ahora mismo a la vista en el corto plazo, algo que ya estamos experimentando con una buena parte de nuestros clientes es que hay una oportunidad clara, por ejemplo, en el medio televisión y hasta aproximadamente mediados de mayo, hasta las 3 primeras semanas de mayo, donde hay una clara mejora cualitativa en las campañas de televisión. Estamos pudiendo ofrecer mayor prime time que en una época habitual de alta demanda. Hay oportunidades reales de precio y luego, bueno, estamos manejando, por ejemplo, algo que tiene mucha consistencia a nivel cualitativo, que es la introducción de formatos largos sin penalizaciones, ¿vale? Eso por hablar del medio televisión y una cosa muy concreta hasta aproximadamente mediados de mayo. Las oportunidades en los medios digitales también son evidentes en el cortísimo plazo. Se ha hecho una mejora clarísima en lo que son las campañas y los resultados de campañas de respuesta directa. Hay también, claros, oportunidades de coste y, bueno, en algunos medios sociales ahora mismo se puede jugar claramente a utilizar, digamos, emplazamientos automáticos, ¿no? Sin necesidad de tener que pagar por ellos. Si hablamos del largo plazo, si podemos hablar como largo plazo de los próximos 6 o 8 meses, que yo creo que sería más bien un medio plazo, se va a producir clarísimamente una concentración de la demanda a partir de junio y en una segunda fase en el último cuatrimestre del año, y eso debería de dar lugar a una inflación y a una falta de inventario. Esta falta de inventario probablemente se produzca con mayor potencia en los medios gráficos y en la televisión, con lo cual lo que esperamos son subidas claras de precio, que además se van a unir a una recomposición de la audiencia. La gente volverá a sus costumbres, no llegaremos a topes tan altos de consumo diarios de televisión.
Algo que hemos indicado y a lo que le estamos prestando mucha atención es que van a aparecer nuevos puntos de contacto. Y esos puntos de contacto emergentes son los que hay que ir vigilando para poder liderarlos por las marcas y utilizarlos. Y clarísimamente, la migración digital de la que nos ha hablado María José, y luego una que es a mí la que más me gusta, ¿no? Más pronto que tarde vamos a salir a la calle y además vamos a salir con un tiempo excelente, con lo cual vamos a pasar más tiempo con nuestros amigos y familias en la calle y yo creo que el medio exterior y dentro de exterior todo lo que son la aplicación digital del medio exterior va a tener una enorme oportunidad. Espero haber respondido a la pregunta. Desde luego que sí. Muchas gracias, José María, por tu respuesta. La quinta pregunta está dirigida ahora a María José Millán. Valeria nos pregunta qué opinas de las comunicaciones durante el COVID-19 y si crees que todas las empresas deben decir algo. María José, tu turno. Bueno, como ha dicho José María Rubert antes, yo creo que no comunicar nunca es una opción o muy poquitas veces es una opción, ¿no? Durante los momentos más graves de la crisis siempre ha habido que decir algo y ahora es tiempo de comunicar cómo va cada marca a hacer el desescalado, cómo va a garantizar la seguridad, mi seguridad, si voy a poder ir a la tienda, una vez en la tienda, qué normas va a haber, si me van a traer las cosas a casa, digamos, con contacto cero, qué estoy haciendo con mi equipo. Siempre hay cosas que comunicar y yo creo que hay que seguir comunicando, ¿no? Hay que comunicar un poco, como decíamos a lo largo de la presentación, desde mi personalidad y desde mi punto de vista. Y yo creo que lo que no hay que hacer es, hay que tener mucho cuidado con un público muy sensible de no caer en el oportunismo o no caer en la sobreactuación, no caer en el mensaje facilón, porque otra de las cosas que hemos estado viendo son crisis de reputación debidas a comunicación despersonalizada o demasiado poco creíble, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en IFEMA con la cantidad de gente llevando comida e intentando hacerse una foto con las personas para luego postear en redes sociales que la habían llevado, o crisis de productos precipitados que se han anunciado como buenos para el COVID o para las defensas, que en redes estamos viendo los comentarios penalizando el oportunismo. O sea que yo creo que hay que comunicar con naturalidad, con humanidad, contando un poco cómo lo estamos viviendo, cómo vamos a seguir aportando valor a los clientes desde nuestra personalidad y sobre todo no cruzando la delgada línea entre la empatía y el oportunismo. Muchas gracias, María José. Tenemos una nueva pregunta, de nuevo para Marta Monet. Elvira, en este caso, quiere saber, en base a estos cambios de comportamiento del consumidor, ¿a qué retos crees que se enfrentan las empresas en el corto y medio plazo? Marta, el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias, Ramón. Antes he hablado del canal online en la anterior pregunta y del tema de la omnicanalidad, que es uno de los retos importantes a tener en cuenta, pero obviamente hay más. Uno de ellos es a nivel de surtido. Seguramente en el corto plazo veremos una racionalización de las gamas de producto por parte de algunas empresas que han priorizado los surtidos más básicos para garantizar el suministro de productos durante estas semanas. Y a medio plazo seguramente veremos una revisión de la política en el mix de productos que ofrecen para adaptarse también a las nuevas demandas del consumidor, ¿no? Algunas de las cuales hemos repasado durante el webinar de hoy. Y los cambios que consecuentemente se producen en las cestas de las compras. Como hemos visto, los productos de proximidad, el factor salud, serán tendencias que ganarán peso, donde el shopper nos declara una mayor intención de compra. Y otras tendencias como listo para comer quizá han visto parado su crecimiento en este momento, ya que el consumidor cocina más en casa, pero es probable que vuelva a despuntar cuando los consumidores vuelvan a sus puestos de trabajo y tiren del tupper o de los platos preparados como una alternativa más económica. Sin embargo, en este marco de racionalización del surtido, la innovación también se ve afectada. La incorporación de nuevos surtidos o innovaciones por el momento se ha dejado de lado, pero el reto de las empresas está en volver a dibujar este mix de productos para satisfacer las nuevas demandas, las nuevas necesidades de este comprador y volver a dinamizar las categorías a través de la innovación, precisamente.
Eso sí, la situación económica llevará a las empresas a seleccionar y priorizar aquellas innovaciones seguramente más relevantes para que también hagan crecer las categorías de una forma más racional, ¿no? Al final habrá que priorizar qué innovaciones se lanzan al mercado. Cuáles tienen más sentido en esta nueva realidad que nos tocará vivir. Yo creo que estos son los principales retos a los que se enfrentan las empresas, aparte de la comunicación, que se ha hablado ya mucho hoy aquí, retos más puntuales, pero que también son importantes a tener en cuenta. Ramón. Muchas gracias, Marta. La siguiente pregunta nos la plantea Alfonso, de nuevo para María José Millán. Nos dice que has hablado de herramientas como automatización de marketing, innovación abierta, Big Data, y se pregunta si esto no está solo al alcance de grandes compañías. Realmente creo que no. Creo que es una cuestión más de actitud que de herramientas. Personalmente he visto startups con muy poquitos recursos implementando escucha activa, implementando herramientas de marketing automation como la parte gratuita de HubSpot y haciendo cosas con muy poco dinero pero muy buen enfoque. Y he visto multinacionales y empresas muy grandes con herramientas como Salesforce pero incapaces de moverla en ningún sentido. Entonces, yo creo que es una cuestión de actitud y de decidir cambiar y un poco de tener un plan y voluntad de hacerlo. O sea que de todas las herramientas que he hablado, se puede empezar con pocos recursos, ¿no? Y luego ir avanzando y bueno, ganar credibilidad y hacer crecer la empresa y poder invertir en herramientas. Desde luego, si tenemos herramientas de investigación, lo vamos a hacer mejor, pero a veces la escucha en redes sociales nos puede dar muchas claves, ¿no? O una herramienta de marketing automation como MailChimp. Yo he visto empresas con auténticas virguerías de journeys de clientes hechas con una herramienta gratuita como MailChimp y otras con Salesforce o con Microsoft, herramientas en las que han invertido mucho dinero y que, sin embargo, el equipo no sabe utilizar. O sea que creo que es una cuestión de actitud. Muchas gracias, María José. Esta era la última pregunta a la que hemos podido responder desde aquí. No os preocupéis porque a los que os hayáis quedado sin respuesta intentaremos que os llegue a vuestro correo lo antes posible. Y por el momento esto es todo. Ponemos un punto y seguido a nuestra mesa de debate virtual. Decimos y seguido porque en AGR estamos siempre a disposición del sector agroalimentario. No dudéis en poneros en contacto con nosotros en caso de que vuestros productos necesiten contar con un cartel de expertos como estos que hemos reunido hoy aquí. Muchas gracias, en primer lugar, a todos los ponentes que se han puesto delante de la cámara y, por supuesto, a los cientos que estabais detrás. Ha sido un placer contar con todos en esta mesa redonda virtual. Nos despedimos. Hasta pronto.